Buenos días a todos y a todas. Lo primero que quería hacer es presentarme. Mi nombre es Carolina Gómez Díaz, vengo de la Universidad de Oviedo y no quiero dejar de agradecer la oportunidad de presentar el trabajo de nuestro laboratorio en este segundo simposio iberoamericano virtual de neurociencias. Bueno, vengo a presentaros hoy aquí nuestro trabajo Bases genéticas de la regulación glial de la recepción olfativa en Drosophila. Como la mayoría de vosotros ya sabéis, la función neuronal está altamente regulada por la glía, por una mirada de componentes diferentes, una infinidad de componentes. Lo curioso es que estos componentes genéticos están altamente conservados durante la evolución y, de hecho, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, comparte muchísimos de estos componentes genéticos con los humanos, por lo que pensamos que es una buena idea utilizar Drosophila melanogaster como especie modelo para poder llegar a estudiar y a comprender esos mecanismos genéticos que regulan la función neuronal a través de la glía. Y no solamente vamos a utilizar Drosophila melanogaster como especie modelo, sino que en concreto vamos a utilizar uno de los sistemas principales. Entre ellos sería el sistema olfatorio periférico de Drosophila. Como podéis ver en esta diapositiva, aquí lo que tenemos aquí enfrente son justo lo que sería el órgano olfatorio principal de Drosophila, las antenas. También lo son los palpos maxilares, aunque en menor medida. Estas antenas que veis aquí lo podéis observar, que están recubiertas de unos pequeños pelos sensoriales, estructuras cuticulares, en cuya base se encuentran lo que serían las neuronas receptoras olfatorias. Si pues echamos un vistazo, ¿no?, a lo que sería la estructura celular de una sensila olfatoria, podemos observar aquí una representación esquemática de un corte transversal, que en la base de estas sensilas se encuentran las neuronas receptoras olfatorias. Estas neuronas lanzan sus dendritas hacia el interior de la sensila, donde estaría la linfa y por el lugar, pues donde entrarían los olores. Básicamente, podéis ver que estas neuronas receptoras olfatorias están rodeadas de células auxiliares, pero que además se encuentran también rodeadas por lo que serían células gliales. Existen en la antena dos tipos diferentes de células gliales, lo que sería el glía superineural, que llamamos GH146, y la glía perineural, que rodea hilosomas y que denominamos MZ317. Vamos a focalizar nuestro estudio específicamente en esta glía. ¿Y por qué en esta glía? Bueno, pues como podéis observar ya en esta representación esquemática y en esta inmuno que voy a explicar aquí ahora mismo, este tipo de glía rodea de forma estrecha el cuerpo celular de las neuronas. Si nos fijamos en esta tinción inmunohistoquímica que tenemos aquí, podemos observar en azul, esto sería un corte, una criosección de la antena de Drosophila, en la que podemos observar los núcleos teñidos en azul con DAPI. En rojo tenemos un marcador de neurona olfatoria, ORCO, aquí justo con el soma, y alrededor podemos ver, ¿no?, ahí fina, rodeando estrechamente lo que sería el GFP que está expresándose en la glía de tipo MZ317. Bueno, pues en datos previos de nuestro laboratorio, lo que comprobamos es que diferentes alteraciones genéticas llevadas a cabo en esa glía específica, en MZ317, se observaba o producían cambios a nivel de percepción olfatoria. Es decir, si alterábamos esa glía de alguna forma, lo que conseguíamos era alterar la percepción olfatoria, cómo el individuo percibe un olor concreto, en este caso etilacetato, que, bueno, como vais a ir viendo, hemos utilizado en diversas ocasiones en este trabajo, ¿no? Bueno, pues nosotros una vez vimos esto, lo que nos preguntamos fue, ¿existen cambios en la expresión génica de la glía perineural antenal asociados a la estimulación olfativa intensa? Y sobre todo, ¿es capaz de modular la glía antenal la respuesta de las neuronas receptoras olfativas? Bueno, para dar respuesta a estas preguntas que nos parecían interesantes, utilizamos una metodología común a través de
nuestros estudios, que son sistemas de expresión genética dirigidas. En concreto es el sistema GAL4-UAS. Este sistema GAL4-UAS es un sistema de expresión que nos permite expresar lo que nosotros queremos donde nosotros queremos. Es decir, utilizamos dos elementos, el elemento GAL4, ¿vale?, que está fusionado a un promotor de nuestro interés, de manera que la proteína GAL4, que sería un factor de transcripción proveniente originalmente de levaduras, bueno, pues ese promotor lo que va a hacer es producir la expresión de GAL4 en aquellos tejidos que nos interesen. Pueden ser, por ejemplo, pues todas las neuronas, si es un promotor panneuronal, toda la glía, si es un promotor panglial, o bueno, pues líneas que expresen GAL4 en, bueno, pues en subsecciones, ¿no?, en un número determinado de neuronas, en un tipo determinado de glía. Una vez se expresa esa proteína, lo que ocurre es que si está en presencia del segundo elemento, de lo que sería en las secuencias UAS, se unirán a ellos y producirán la expresión del gen que va detrás. Puede ser un gen reportero como GFP, puede ser un gen, por ejemplo, de RNA de interferencia. Bueno, iremos viendo diferentes ejemplos a lo largo de esta presentación. Bueno, pues utilizando una combinación de este sistema de expresión génica dirigida y de una técnica que nos permite analizar el perfil de expresión génica específica de un tipo celular, llegamos a especificar cuáles son esos perfiles de expresión génica de los distintos tipos celulares que están presentes en la antena. Vamos a utilizar por ejemplo, analizar el perfil de expresión génica tanto de las neuronas a través de la utilización de líneas GAL4 específicas como es OLCO-GAL4, de las glía antenal, como puede ser utilizando GH146-GAL4 o MZ317-GAL4, que es la línea principal que nos interesa aquí, ¿no?, el tipo de glía que más nos interesa, puesto que es la que está rodeando el cuerpo celular de las neuronas. ¿En qué consiste esta técnica de Targeted DAM-ID? Bueno, pues el beneficio que nos aporta esta técnica de perfil de expresión génica de tipo celular único es que nos permite analizar tejidos muy intrincados, permite hacer un análisis que no necesita de la extracción de RNA. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hace es marcar el ADN que se está expresando en un momento determinado. Y marcamos ese ADN utilizando unas proteínas de fusión de polimerasa con una metilasa, con DAM. Bueno, pues lo que hacemos básicamente es esa polimerasa que está unida a la metilasa, cada vez que se une al ADN va dejando marcas metilo en aquellas zonas que se están expresando. Eso nos permite hacer una extracción de ADN genómico, quedarnos solamente con el ADN metilado y producir después pues, secuencias a través de Next Generation Sequencing que nos permiten saber exactamente qué genes se están expresando en cada momento. Bueno, lo que comprobamos tanto, bueno, pues observando, ¿no?, utilizando las diferentes líneas GAL4 para ver los perfiles de expresión génica de tanto la glía MZ317, la glía antenal GH146, bueno, pues, un tipo de glía que es glía similar a astrocitos, ¿vale?, al ARM en Drosophila, y la línea ORCO-GAL4 de neuronas receptoras olfatorias, lo que pudimos observar es que alrededor del 21% del total de genes de Drosophila se expresan en la glía antenal adulta. Esto es parte del trabajo de tesis doctoral de Ana Castañeda San Pedro y que, bueno, pues tenemos ahora mismo en revisión. Bueno, como había comentado anteriormente, no solamente nos interesan los perfiles de expresión génica general, sino que además, en nuestro caso, estábamos interesados en ver qué genes cambian su expresión, si es que lo hacen, debido a la estimulación olorosa intensa. Bueno, pues para eso lo que hicimos fue un diseño experimental en el que bueno, teníamos la línea MZ317-GAL4, bueno, combinada con tanto su control como experimental con la polimerasa unida a la metilasa, y someter estas moscas a un protocolo de estimulación olorosa intensa, pero que no fuera continuo, sino que lo que hacíamos era introducir acetato de etilo al 10% durante 5 minutos, dejábamos otros 55 minutos hasta llegar a la hora que estuviera en presencia del olor y después ese olor se eliminaba y estaban otra hora solamente con aire, sin olor.
De ahí otra vez comenzaba el ciclo en el que introducíamos dato de etilo al 10% durante 5 minutos, dejábamos que estuvieran en presencia y después otra vez eliminar todo esto 33 veces, con lo cual durante 66 horas estamos estimulando, dejando de estimular, estimulando, dejando de estimular, de manera que se promoviera no solamente el marcado de aquellos genes que, de acción rápida, ¿no? En el que son necesarios justo en el momento en el que se produce la estimulación olorosa, sino que además vamos a tener en cuenta también todos aquellos genes que estén trabajando, funcionando durante el proceso de adaptación olfatoria. Bueno, pues lo que pudimos comprobar una vez analizados los datos, que bueno, pues esto también es parte del trabajo de Ana Castañeda, es que la estimulación intensa con olor provoca cambios específicos en la expresión génica. Y si observamos aquí el gráfico, lo que vemos es un ligero aumento de la expresión. Sin embargo, si miramos un poco más allá, no solamente es que haya unos pocos más de genes que se expresan, sino que es un poco más complicado, ¿no? Hay genes cuya expresión desaparece debido a la estimulación olorosa, hay genes cuya expresión aparece debido a la estimulación olorosa y hay genes cuya expresión cambia debido a la estimulación olorosa, pero que se encuentran en ambas situaciones, tanto en una situación se expresan con y sin estimulación olorosa, pero cuya expresión va cambiando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre si nosotros queremos saber, bueno, pues estos genes que cambian, ¿no? ¿A qué se están dedicando? ¿Cuál es su función de proceso biológico? Bueno, pues si hacemos un análisis de enriquecimiento de los términos asociados a procesos biológicos en Gene Ontology, lo que sí podemos observar de forma muy clara, perdón, es que la categoría de genes de respuesta celular estímulo químico pasa de estar en sexta posición al top, a la posición número uno, por lo cual creemos, bueno, pues que estamos en el buen camino, ¿no? Em, ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos, bueno, pues también un número no infinito, pero muy amplio, ¿no? De genes que podrían llegar a estar involucrados en la interacción neurona-glia. ¿Cómo hacemos para buscar genes candidatos? Estos genes candidatos de interacción neurona-glia. Bueno, pues podemos utilizar dos procesos diferentes, ¿no? Podemos no utilizar criterios funcionales previos, es decir, hacemos una hipótesis free, o podemos analizar genes concretos que nos interesen basados en función biológica previa, porque obviamente hay múltiples estudios que hablan de interacción neurona-glia en diferentes animales, diferentes sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos hacer una selección de candidatos dirigida, ¿no? Con hipótesis dirigida. Si empezamos un poco por el criterio, sin criterio, ¿no? Funcional previo, libre de hipótesis, bueno, pues lo primero que hicimos fue seleccionar 60 genes. 60 genes que lo que hicimos fue los 20 top que desaparecen, los 20 tops que aparecen y los 20 que cambian su expresión. Pues los primeros 20, ¿no? Que son más significativos. Bueno, pues si nos preguntamos y analizamos posteriormente cuál es la función molecular de esos genes candidatos seleccionados sin criterio funcional previo, podemos observar que, bueno, tenemos un gran grupo, ¿no? Dedicado a actividad enzimática, otro a actividad transportadora, a regulación de los signaling pathways, canales tanto de voltaje como de actividad catiónica y reciclado de vesículas sinápticas, binding de calcio, por ejemplo, muchos otros dedicados a adhesión celular. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la adhesión celular, por ejemplo, pues es una de las funciones que tienen que estar altamente reguladas y funcionando correctamente para que la glía sea capaz de mantener su función, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí una serie de candidatos que podemos observar. Si nos basamos en función biológica previa, y ahora os voy a hablar de un gen en concreto, eh, em, nos fijamos en este gen, EAT2. EAT2 es bueno, pues el código para excitatoria aminoácido transporte 2 en drosófila que tiene su homólogo en humanos. También muchas veces, puesto que utilizamos drosófila como especie modelo, nos fijamos muchos en las homologías de genes con humanos. Bueno, pues en datos previos del laboratorio
se observó que la eliminación selectiva de este gen por RNA de interferencia en la glía MZ317 modificaba la percepción olfativa. Esta percepción olfativa se calcula a través de un índice olfatorio que se calcula mediante una prueba en laberinto en T. Un laberinto en T es una prueba de comportamiento que permite distinguir, bueno, pues, que el número de moscas, ¿no? Que la preferencia de las moscas por escoger o un olor o su solvente. Bueno, pues aquí vimos que la alteración de AT2 en MZ parecía que, bueno, pues que estaba modificando la percepción olfativa. Como nosotros habíamos hecho análisis de perfil de expresión génica directamente sobre distintos tipos celulares, nos preguntamos qué ocurre con la estimulación olfativa intensa. Es decir, este gen se expresa en todos los tipos celulares, pero cambian todos. Nosotros sabíamos que AT2, por nuestros datos, se expresaba tanto en las neuronas como en la glía MZ317 como en la glía GH146. Sin embargo, cuando analizamos el cambio, el cambio de expresión en MZ, vimos que sí había un cambio significativo y que había efectos específicos en cada tipo celular, mientras que, por ejemplo, pues en las neuronas o en la glía GH no cambiaba su expresión debido a la estimulación olfativa. Bueno, pues una de las cosas que hacemos en el laboratorio, que somos capaces de hacer en el laboratorio para analizar la función neuronal, es medir la activación neuronal a través de los cambios de expresión de calcio. Y esto lo logramos también utilizando el sistema GAL4-AS, utilizando sistemas de expresión genética dirigida que nos permiten expresar sensores de calcio en las neuronas. En este caso, lo que tenemos justo aquí es un ejemplo de la línea ORCO, esto sería ORCO-GAL4, UAS-GCAMP. GCAMP es un sensor de calcio que se expresa en las neuronas, en este caso en las neuronas receptoras olfatorias, y que por tanto nos va a permitir en el momento en el que estimulemos con olor ser capaces de medir el cambio. Os voy a poner un ejemplo aquí en el vídeo. ¿Vale? Cuando aparece esta barrita blanca aquí, es justo el momento en el que se estimula con el olor. Se ha echa una corriente de aire que lleva un olor, en este caso citrato de etilo. Y como podéis ver aquí en esta antena, lo podéis ver en las dos, pero esta es la que está mejor enfocada en este caso, hay cada vez que se estimula con el olor, hay un incremento en fluorescencia que indica un incremento en calcio, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue registrar, utilizando un sistema paralelo, el GAL4A, es el Lexey Operator, registrar los cambios de calcio en las neuronas mientras que modificábamos la expresión del gen EAAT2 solamente en la glía MZ317 y observar esos cambios directamente que ocurre con la respuesta de las neuronas receptoras olfatorias. Este es un trabajo que ha llevado a cabo en el laboratorio, es un trabajo preliminar, ¿no? A través de un TFG de Alejandro Muñoz Jiménez, que bueno, de hecho os animo a ir a ver el póster que presenta en este simposio. Bueno, lo que vais a poder ver es que la eliminación selectiva de EAT2 en la glía MZ317 modifica, de hecho, la respuesta de las ORNs. Aquí, un poco para enseñaros un poco lo que viene en la gráfica, ¿no? Tenemos aquí el tiempo y aquí el cambio de fluorescencia, ¿no? El cambio en la fluorescencia que estamos viendo. Veis que cuando se aplica el olor hay un incremento en la fluorescencia y podéis ver en negro lo que sería el control y en rojo el experimental. Bueno, hay varias cosas que se pueden analizar en la respuesta de calcio de las neuronas receptoras olfatorias. Podemos observar cambios en la amplitud o podemos observar también cambios en la cinética de la respuesta. De hecho, si nos fijamos en la amplitud, aunque parece que hay bueno, pues un poquito de cambio, un sentido hacia arriba, inicialmente no parece ser significativo. Sin embargo, si nos fijamos en la cinética de la respuesta, vamos a encontrar diferencias tanto en el tiempo de excitación como en el tiempo que tarda en recuperar, en el tiempo de recuperación. Por lo que, aunque no seamos capaces, o sea, aunque no parezca afectar directamente la amplitud de la respuesta, sí que aumenta sí que modifica la cinética de la respuesta. De hecho,
si hemos hecho un experimento así también preliminar, en el que hemos, en lugar de estimulado con un pulso, con dos pulsos, ¿no? Y lo que vemos es que cuando estimulamos con dos pulsos parece que aún, bueno, pues la cinética de la respuesta cambia aún más. Estamos todavía en proceso de análisis, pero bueno, queríamos un poco mostrar estos resultados que podéis ver un poco más desarrollados en el póster de Alejandro. Bueno, pues así como take home message, ¿no? Así como resumen principal, eh, quería bueno, deciros que la glía antennal olfatoria MZ317 expresa alrededor del 21% del total de genes en Drosophila, que la estimulación olorosa intensa provoca cambios específicos en la expresión génica de esta glía, tanto de aumento como de disminución de la expresión, que los genes candidatos asociados a los mecanismos de interacción neurona-glía podrían identificarse mediante esta técnica que utilizamos, ¿no? El Targeted DAM-ID, y que la eliminación selectiva de AAT2 en la glía MZ317 modifica la señalización de las neuronas. Mensaje principal que había ido antes de tiempo. Bueno, pues la glía antenal periférica de Drosophila puede modular la respuesta de las neuronas receptoras olfativas. Em, Espero haberos convencido de lo fantástico que puede ser usar Drosophila melanogaster para ahondar en los conocimientos bueno, pues que tenemos sobre la interacción neurona-glía. Y, por supuesto, daros a todos las gracias por vuestra atención y presentaros al equipo que ha hecho posible bueno, pues, todo ese trabajo. Yo pertenezco al grupo Neurosen, dirigido actualmente por la doctora Esther Alcorta, y tengo de compañeros a Fernando Martín, Ana Castañeda, que ha realizado su tesis, aunque ya acaba de abandonar el laboratorio, Alejandro Muñoz Jiménez, que, bueno, como ya os he comentado anteriormente, pues presenta un póster en este simposio. Muchas gracias a todos y eh, encantada de recibir pues cualquier pregunta que tengáis por mail, cuando queráis.